Es difícil hacerse una idea de lo lejos que está la isla de Bouvet del resto del planeta. Seguramente la forma más sencilla de averiguarlo es acudir hasta allí, aunque no resulta nada fácil. Tanto es así que este trozo de tierra deshabitado es el lugar más aislado del mundo. Por ello, cuando en 1964 se descubrió un bote salvavidas abandonado, nadie daba crédito. ¿Un desastre marino? ¿Una investigación del Antártico del pasado? Esta noche en Mansión Terror te contamos su historia y el misterio que rodea la extraña embarcación de Bouvet. Si acudimos a Google Maps, nos encontramos con un pequeño punto situado a 1.600 kilómetros de la Antártida y a 2.500 kilómetros del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, en el Océano Atlántico Sur. Allí está Bouvet, la isla con un área de 49 kilómetros cuadrados, de los que el 93% está cubierto de glaciares que bloquean las costas sur y este. En las pocas zonas de la costa libres de hielo, durante el año asoman playas negras de arena volcánica. De hecho, es un territorio insular volcánico subantártico. Pero si por algo resulta fascinante este pedazo de tierra, es por su situación respecto al resto del mundo. La isla Bouvet es el punto de tierra firme más aislado del planeta, teniendo lo más parecido a tierra firme a más de 1.600 kilómetros a la redonda. Si en vez de tierra hablamos de personas, Bouvet se encuentra a más de 2.000 kilómetros de distancia de la primera tierra habitada, en este caso Tristán de Acuña y Ciudad del Cabo, respectivamente. Con estos datos nos podemos hacer una idea de lo inusual que resultó encontrarse un bote salvavidas abandonado hace muchos años. La noticia derivó de manera irremediable en 3 preguntas para intentar descifrar el misterio: ¿quién?, ¿cómo?, y ¿por qué? La primera vez que el hombre tuvo constancia de Bouvet fue en el año 1739, fecha en la que el capitán francés Jean-Baptiste Charles Bouvet y su expedición a bordo de las embarcaciones Aigle y la Mary la descubrieron. El hombre buscaba presuntamente un gran continente, la Gran Tierra Austral, y tras varios días de travesía y niebla intensa, a lo lejos parece divisar una isla. En este punto de la historia no queda muy clara la posición del enclave. Se cree que fue calculada erróneamente y que el propio Bouvet no circunnavegó su hallazgo. ¿Era solo una isla o pertenecía a un continente? Del capitán francés cuya isla acabó tomando su nombre, pasamos al año 1772 con un personaje histórico. Hablamos del célebre explorador y cartógrafo británico James Cook. Él, al igual que otros hombres tras el hallazgo de Bouvet, partió desde Cabo Verde en busca de la recóndita isla. Ni siquiera él fue capaz de encontrarla y tras una larga travesía se dio por vencido. Existieron muchos intentos, pero habría que esperar hasta el año 1808 para que por fin alguien la redescubriera. Se trata del capitán James Lindsay, quien no llegó a pisar la isla, pero sí fue el primero en posicionarla en el mapa correctamente. Unos años más tarde, en 1822, se produciría el primer desembarco. Fue a través del capitán Benjamin Morrell, quien registró en su diario que cazó focas y luego regresó al barco. A partir de entonces, las expediciones se sucedieron espaciadas en el tiempo.
Cada expedición le asignaba a la isla un nombre diferente e incluso le llegaron a reclamar una soberanía como parte del Reino Unido antes de que en 1927, y tras permanecer un mes en la isla, el capitán noruego Lars Christiansen reclamara la isla como territorio de Noruega. Así fue como el 1 de diciembre de 1927, y tras un decreto real noruego al año siguiente, el lugar deshabitado más aislado de la Tierra pasó a ser dependiente de Noruega y convertirse en anexo al país, tomando soberanía oficial en 1930. Y así, solitaria y deshabitada como parte de Noruega, se quedó hasta el año 1955, momento en el que el gobierno de Sudáfrica expresó su deseo de establecer una estación meteorológica. Hasta allí se desplazó una fragata que llegaría a finales de enero de ese año. Y es justo en ese momento donde el rompecabezas y el misterio del bote comienza su historia. La fragata sudafricana rodeó la isla sin encontrar una zona donde pudieran construir la estación. 3 años más tarde, en 1958, el rompehielos estadounidense West Wind avista a lo lejos que ha tenido lugar una pequeña erupción volcánica en la isla. Dicha erupción habría dado como resultado un cráter. La isla Bouvet había crecido, aunque tras el hallazgo del West Wind no se tienen registros de investigaciones noruegas posteriores. En 1964, una expedición científica se embarca una vez más rumbo a la isla. Querían investigar el cráter inactivo y para ello enviaron 2 buques, el barco de suministro sudafricano RSA junto al buque británico HMS Protector. Una vez en la zona, la expedición esperó durante 3 largos días de intenso frío y viento hasta que el 2 de abril, con el tiempo algo más calmado, intentan un aterrizaje en helicóptero. Ese día llegó hasta la zona un equipo de investigadores con el capitán Alan Crawford a la cabeza, un veterano del ejército británico que se encontró con un inesperado hallazgo al poco tiempo de pisar tierra. En una pequeña laguna a lo lejos, vigilada por una colonia de lobos marinos, el hombre pareció divisar algo muy parecido a una pequeña embarcación. Cuando el grupo se acerca, no da crédito. Efectivamente, se trataba de un bote abandonado, la mitad inundado, pero aún en buenas condiciones para volver a navegar. Crawford y la expedición deciden investigar los alrededores. Al poco tiempo, encuentran entre unas rocas una especie de depósito de cobre junto a un par de remos, un barril y madera desperdigada. Parecía que tenían algún propósito y también parecía claro que hasta allí podría haber llegado algún náufrago. Entonces, inician una nueva búsqueda por la isla. Pero nada, no encuentran ningún rastro de restos humanos. Como describiría el mismo Crawford, lo que tenían ante sí era un bote salvavidas de un barco. Probablemente debía haber llegado desde una embarcación más grande, quizá una que tuvo algún accidente. Ocurre que por aquel entonces no existía una ruta comercial a más de 1500 kilómetros de la isla. ¿Quién demonios había llegado hasta allí? ¿Desde qué barco? O quizá más inquietante, ¿cómo podría haber sobrevivido a una travesía en esa zona del océano Antártico? No había nada más, ninguna señal de un mástil o una vela, y mucho menos de un motor. Lo único que tenían era la lancha y ese par de remos junto al barril que según Crawford no eran suficientes para dirigirla en esas condiciones. Desafortunadamente, la expedición no tuvo mucho tiempo para investigar el descubrimiento. Habían calculado unos 45 minutos en la isla como máximo antes de regresar y en ese espacio debían realizar estudios sobre el terreno y tomar muestras de rocas. Aparte de Alan Crawford, nadie más parece que tuvo el más mínimo interés en el misterio. Por tanto,
Cuando Crawford explicaba en su libro que realizaron una breve búsqueda, es muy posible que fuera un paseo corto. Además, tampoco aparecen registros de visitantes posteriores a la isla que continuaran tal investigación. De hecho, no existe ninguna otra mención al misterioso barco, aunque Bouvet fue visitado 2 años después, en 1966, por un equipo de biólogos que querían estudiar la zona. Si el barco estaba todavía allí, este grupo no lo mencionó. Es más, aparte de Alan Crawford, nadie más parece que tuvo el más mínimo interés en el misterio. No hubo cobertura de la historia en diarios de la época. Existe algún recorte y relato que hablan del mismo, pero muy poco fiable o como mínimo sin la veracidad del descubrimiento descrito por Crawford. Por tanto, da la sensación de que nadie en su momento se preocupó por saber las razones y la explicación del enigma. Como expone en su trabajo Mike Dash, a partir de este momento todas las pistas surgen a raíz de las líneas escritas por Crawford y del propio sentido común, el del historiador y el del probable comportamiento de los náufragos. Si damos por hecho que Crawford no engañó a nadie, y en principio no tenía razones para hacerlo, Dash ha construido 3 posibles hipótesis que pueden explicar la presencia de la misteriosa embarcación. La primera posibilidad, que seguramente todos pensamos es la más obvia, un bote salvavidas como consecuencia de un naufragio. Esto explicaría parte del relato de Crawford e incluso podemos pensar que la presencia de un único par de remos se debe a que tal vez se habían perdido y llegado hasta allí en el transcurso del naufragio. Sin embargo, existen varios puntos que no encajan con esta hipótesis. La más obvia es la falta de los cuerpos o restos de ellos, ropa o algo parecido a un campamento. El cráter inactivo, lugar donde se encontraron los remos y el barril, era el único espacio libre de nieve, al menos durante el verano austral. También era la zona más grande y plana de suelo en toda la isla. Así que si damos por válido que un grupo de supervivientes se quedó allí y murió allí también, deberían haberse encontrado restos o rastros de algún tipo. También podría ser que un grupo siguió adelante y murió en otra parte de la isla. Esto sería bastante improbable, ya que como apunta Dash, los acantilados de hielo en Bouvet son grandes, empinados y propensos a las avalanchas. Por tanto, sería muy peligroso intentar trasladarse al interior a través de las vertiginosas paredes de roca que abundan en la isla. Pero es que, además, la lógica les debía indicar que debían quedarse allí, en la única zona donde tenían comida, como elefantes marinos o focas. Por tanto, no había necesidad real de salir de allí, a no ser que llevaran tanto tiempo en la isla como para acabar con la población de animales. Claro que si ese hubiera sido el caso, debían existir rastros evidentes de algún tipo de campamento, fuego o restos también. ¿Qué probabilidades hay de que un grupo de marineros náufragos llegaran hasta Bouvet? Además de que es una isla difícil de localizar, se encuentra tan lejos de las rutas comerciales normales que es difícil imaginar que un grupo de hombres quisieran llegar hasta allí en circunstancias normales. Únicamente se podía seguir el rastro de un barco que se hundió al oeste de la isla a unas pocas millas, aunque cualquier hipótesis sobre ellos sería temeraria, ya que incluso con brújula se trataría de un encuentro tremendamente fortuito sobre una embarcación así. Aunque menos probable, podría ser que el bote se encontró la isla en su camino sin ningún hombre a bordo. La embarcación se podría haber perdido durante un naufragio o haberse volcado o caído tras una tormenta y luego desplazado sobre el océano Antártico, quizá meses o años antes de dar con Bouvet. Sin duda, esta teoría tiene la virtud de la simplicidad y ofrece luz sobre la naturaleza del barco que se encontró Crawford sin ninguna señal identificativa de dónde provenía ni restos de vida en la isla. Aparte de eso, esta hipótesis no explica por qué razón Crawford encontró los remos en otra parte de la isla.
y tampoco explican lo increíble que resulta que una embarcación así hubiera viajado miles de kilómetros y en un estado más que decente. Esto nos lleva a una tercera y última hipótesis, y es que el barco podría proceder de un navío desconocido que pasó por la zona entre 1955 y 1964 y que por alguna razón se quedó abandonado allí. Tiene sentido, ya que sería la forma natural de llegar hasta la isla, como lo habían hecho hasta entonces otras tantas expediciones. De esta forma, también, no habría lugar a una hazaña de navegación inverosímil para llegar hasta allí. Además, esta teoría tiene otra ventaja. Explica la ausencia de cuerpos, un refugio o utensilios o señales de huéspedes en la isla. Como explica Dash, también es factible pensar que un grupo de expedición partió de un buque en 2 botes salvavidas para luego abandonar la isla en uno de ellos. O quizá también fueron hasta allí en bote y luego fueron rescatados en helicóptero dejando la embarcación en Bouvet. Además, y teniendo en cuenta las condiciones que se pueden dar, incluso en verano pueden estar bajo cero, no parece improbable que se borraran los nombres o las marcas distintivas de la embarcación. A través de varios investigadores se ha llegado a proponer una nueva vía sobre la resolución del caso. Se trata de una expedición científica rusa cuyos registros datarían de 1958. Según las investigaciones, este grupo habría abandonado la embarcación y habrían sido evacuados en helicóptero debido al mal tiempo. De nuevo, el problema es que se trata de una hipótesis a partir de escritos antiguos que necesitarían de investigación adicional. Lo cierto es que al día de hoy, cualquier hipótesis es igual de válida como inverosímil. Es posible que nunca se sepa con absoluta certeza si había o no alguien en esa embarcación que encontró a Alan Crawford el 2 de abril de 1964. Un misterio enterrado en la tierra firme más aislada del planeta.